Bueno, en este caso el señor presidente ya se dio por notificado, incluso antes de la notificación que hizo la Comisión de Fiscalización, ha solicitado ya actuar algunas pruebas, todavía están decurriendo 5 días más dentro de la solicitud para actuar algunas pruebas más, y también la defensa del presidente entiendo que pedirá algunas adicionales, la comisión también de oficio puede hacerlo y en función de esos hechos el presidente deberá defenderse, pero es importante recalcar a la ciudadanía que ese pedido de singularización tanto de los hechos como de las pruebas, justamente circunscritos al dictamen de la Corte Constitucional, no ocurrió. Esto ya corresponderá a los jueces de la Corte Constitucional en su proceso de seguimiento al cumplimiento del dictamen de la Corte Constitucional, evidenciar si efectivamente lo han cumplido y por otro lado si es que se ha vulnerado o se podría haber vulnerado el derecho a la defensa del señor presidente. ¿Por qué esto no se trató ayer, que estaba en correr las observaciones que hizo el abogado del presidente? Bueno, en realidad lo que se había puesto en el orden del día era poner en conocimiento de la comisión el escrito indicado por el señor presidente, nada más que aquello. Ya la Corte Constitucional en su proceso de seguimiento al dictamen deberá evidenciar aquello con las actas de debate tanto de la comisión como con los videos de los temas que se han discutido el día de ayer, con las declaraciones públicas incluso de los señores proponentes negándose a singularizar los hechos. Ahora, ustedes hablan de vulneración de la defensa del presidente. ¿Por qué hacen esto? No, yo no he dicho aquello. Yo lo que he mencionado es que la Corte Constitucional en su proceso de seguimiento al dictamen podría evidenciar que podría haber habido una violación al derecho a la defensa del presidente. ¿Por qué? Porque la Corte Constitucional ya se pronunció indicando que se debe circunscribir el juicio político al presunto peculado por un contrato suscrito en 2018 entre Flopec y la empresa Amazonas Tankers. Cualquier otro legislador que requiera o que busque plantear el juicio político, sustanciar el juicio político sobre otros hechos distintos, estaría vulnerando el dictamen de la Corte Constitucional. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuándo debería darse de la Corte? ¿Debería darse al final del proceso, ahora, en curso? Bueno, la Corte Constitucional puede pronunciarse en cualquier momento. De hecho, entiendo que el legislador Villavicencio ya ha pedido a la Corte Constitucional que active el artículo 146 de la Ley de Garantías Constitucionales, que es dar seguimiento al dictamen. Recordemos que en el pasado la Corte Constitucional ya hizo este seguimiento de dictamen que llevó a la destitución de los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana. O sea, este proceso se hace, este seguimiento se hace desde que inició el conocimiento en la ley, en la Comisión de Fiscalización. Efectivamente, de hecho, desde que se solicita dar seguimiento al trámite, entiendo que el legislador Villavicencio ya lo hizo el fin de semana, la Corte Constitucional se activa a verificar el cumplimiento de este dictamen y en lugar, si es que llegase a encontrar que ha habido un incumplimiento, deberá corresponder con las consecuencias legales correspondientes. ¿Podría entonces, cabe una destitución de los legisladores si es que no cumplen con este dictamen? No me corresponde a mí pronunciarme sobre ello. Creo que hay consecuencias legales o jurídicas claras establecidas en la ley. Una de ellas, como ocurrió ya con el Consejo de Participación, es una posible destitución. Puede ser también un llamado de atención. Eso ya dependerá enteramente de la Corte Constitucional. Ahora, ¿qué pasa con los legisladores que de cierta manera mencionan y dicen la causal que se ha presentado es débil, pero tenemos que darle una respuesta al país por la seguridad, por las medicinas y demás? ¿No se está cumpliendo ahí el dictamen o cómo es? Si bien es un juicio político, también es un juicio jurídico. Y al ser un juicio jurídico y haber pasado por el tamiz de la Corte Constitucional, el filtro de admisibilidad, la Corte no se reduce a un mero revisor de trámites, sino que también revisa el cumplimiento de sus dictámenes. Y en este caso, claramente dijo la Corte que los hechos redactados por los demandantes políticos son mínimamente verosímiles y que lo único que cabría o por lo que podría sustanciarse el juicio político al presidente es por los hechos que ya hemos mencionado. Las declaraciones en medios de comunicación no constituyen sustanciación del proceso. Sin embargo, si es que llega a haber una solicitud de prueba o pretender sustanciar el proceso de juicio político por hechos distintos, eso sería una clara vulneración al dictamen de la Corte Constitucional con las consecuencias jurídicas que aquello acarrea. Asambleísta, ahora, ¿cómo afecta que no se hayan aceptado las pruebas que usted presentó, que ayer no se aceptaron? Bueno, es un hecho político que el correísmo y sus aliados quieren tapar algunos hechos del juicio político. No tenemos ningún inconveniente porque es un hecho político. El presidente de la República puede solicitar las pruebas que a bien tengan. De hecho, yo ya he enviado a la defensa del señor presidente de la República las pruebas que yo solicité para que en caso de considerarlo pertinente o necesario, la defensa del presidente proceda a enviarlas a la comisión. No a solicitarlas porque la defensa del presidente está en todo su derecho de solicitar todas las pruebas que a bien tengan, no así las pruebas de oficio, que esas sí deben ser votadas en el pleno de la comisión, y como vimos ayer, el correísmo excluyó las pruebas del legislador Villavicencio y las mías.
Gracias. Encantada.